Michoacán es mejor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos a esta última sesión de capacitación de esta semana dedicada a temas fiscales. Hoy nos acompaña de nueva cuenta la doctora Liz Marisol Gómez González, quien es la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Michoacán, mejor conocida como PRODECON. Gracias a las personas que están aquí presentes y gracias a la doctora. Doctora, ¿se encuentra por ahí? Muy buen día a todas y a todos, un gusto saludarles nuevamente, en esta ocasión de manera remota. Ya estamos por acá, muchas gracias por su asistencia. Gracias a usted, doctora, y bueno, en nombre de mis autoridades le externo un agradecimiento, un saludo y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, pues voy a compartir una presentación, siempre para hacer más dinámica pues esta pequeña plática que vamos a tener el día de hoy. El tema que el día de hoy corresponde es quiénes están obligados a presentar la declaración anual de impuestos sobre la renta 2024, ahora en el mes de abril de 2025. Y vamos a comenzar, vamos a conocer quiénes están obligados de los diferentes regímenes fiscales y quiénes, aún sin estar obligados en términos estrictos de la ley, pueden presentar su declaración anual. Primero es importante señalar que la ley del impuesto sobre la renta pues nos indica en el artículo 150 que todas las personas físicas, ahorita es en el caso particular personas físicas, que tengan ingresos en un año del calendario, tendrán la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, habrá personas, dependiendo del régimen fiscal, como lo comentábamos el día de ayer, pues estarán obligados a presentar declaraciones mensuales, pero también la declaración anual. Entonces, de entrada, son todas aquellas personas físicas que estén percibiendo ingresos en territorio nacional y que tributan además en un régimen fiscal, como es el caso de los asalariados, es decir, que tributan en el régimen de sueldos y salarios, o que además tienen salarios e intereses, pero también estarán obligados a presentar la declaración anual aquellas personas jubiladas cuando tienen dos pensiones. Esto se da mucho cuando, por ejemplo, tienen una pensión que cobran de ellos mismos y alguna otra pensión por viudez. Y por otro lado, pues también cuando se perciben ingresos por jubilación pago único, que por lo regular es cuando llegan a un convenio con el patrón y termina la relación laboral. Independientemente del monto que estén cobrando por esta jubilación pago único, deberán presentar la declaración anual. Por otro lado, también deberán de presentar declaración anual aquellas personas físicas cuando tributen en el régimen de actividades empresariales y profesionales, o bien cuando hayan enajenado bienes o presten servicios a través de plataformas tecnológicas, que también lo veamos en una capacitación en esta semana, de todos aquellos que prestan servicios o que venden bienes a través de las plataformas tecnológicas ya conocidas por nosotros. Por otro lado, también quienes hayan tenido ingresos por intereses, cuando tengan alguna cuenta en el banco y esta genere intereses, estarán obligados a presentar la declaración anual en ciertos supuestos que vamos a ver más adelante. Y también por los contribuyentes que estén en reciclo deberán presentar la declaración anual. Aquí es importante comentar que para este año el SAT ha presentado una facilidad para que los contribuyentes que estén en reciclo pues posteriormente no tengan esa obligación de presentar la declaración anual. Y por último, aquellas personas que hayan recibido algún ingreso por vender algún bien inmueble, es decir, una casa habitación, un departamento, o un local comercial, o un terreno, etc. Y vamos a empezar por el primero, que son los ingresos por sueldos y salarios. ¿Quiénes están obligados? Pues aquellos que sean asalariados. Y como comentábamos también, un régimen de sueldos y salarios es para aquellas personas que prestan un servicio personal subordinado. Y es subordinado porque se caracteriza derivado que tiene un horario fijo, un salario fijo
y además recibe órdenes de un superior, esas características pues son de un servicio personal subordinado. Ejemplos, pues puede ser cualquier empleado o empleada del estado, del municipio, de la federación, incluso una secretaria, un asistente, un cajero en algún banco, los mismos vigilantes, etcétera. Todas estas personas que realicen una actividad que tenga estas características que acabo de mencionar, estarán obligados a presentar su declaración anual siempre y cuando perciban ciertos ingresos que ahorita vamos a comentar. Por otro lado, también tenemos los ingresos asimilados a salarios. Estos son básicamente honorarios que reciben las personas por la prestación de los servicios que realizan, pero esto es lo que caracteriza a los ingresos asimilados es porque son servicios que están prestando en ciertas instalaciones, es decir, va a esas instalaciones o puede ir a algún otro lugar a prestar sus servicios. Por ejemplo, los comisionistas también que trabajan entre esas personas físicas o morales, o los honorarios que perciban las personas físicas de otras personas físicas o también de empresas. Y ellos también deberán de presentar la declaración anual como los que perciben ingresos por sueldos y salarios cuando sus ingresos rebasen de 400,000 pesos. También deberán de presentar la declaración anual cuando obtengan algún otro ingreso adicional, por ejemplo, que realicen alguna actividad empresarial, es decir, que tengan algún negocio, o cuando renten una casa habitación, un local comercial o un departamento, o lo hayan vendido, deberán de presentar la declaración aún y cuando los 400,000 pesos por sueldos y salarios no se hayan rebasado. Y también deberán de presentar la declaración anual si estuvieron como asalariados y dejaron de percibir ingresos antes del 31 de diciembre. Cuando hayan tenido 2 o más patrones de manera simultánea y cuando hayan comunicado al patrón la decisión de presentarla por cuenta propia. Otro rubro muy importante son los ingresos por sueldos y salarios e intereses. En este caso, se deberá de presentar la declaración anual cuando sus intereses nominales que se generan de las cuentas bancarias que tienen en el banco hayan excedido esta cantidad de 20,000 pesos en el año y que provengan de estas instituciones que componen el sistema financiero. Por ejemplo, aquí tenemos un caso práctico. Si tienen una cuenta bancaria o de inversión y les genera intereses, estarán obligados si rebasan esos 20,000. En el caso que vemos en pantalla, pues no rebasa de este monto. Lo que debemos de considerar para definir si estamos obligados o no son los intereses nominales. Aquí tenemos un caso práctico. Paco trabajó en una maquila, recibió ingresos por salarios en el año por 300,000 pesos, ahí está un cero de más, 300,000 pesos. Y también tuvo intereses reales por 100,000. Al no exceder la suma de 400,000 pesos, podrá optar por presentar la declaración anual. Ese es un ejemplo, cómo debemos de sumar tanto los ingresos que percibimos por salarios como algún otro ingreso adicional que hayamos percibido. Ahora vamos con los jubilados. Estas personas también están obligadas a presentar la declaración anual si se jubilaron o se pensionaron en materia de seguridad social y perciben un pago periódico por esa pensión, o en caso de que haya terminado su relación laboral y hayan recibido el pago en una sola exhibición. En este caso particular, las pensiones más comunes que reciben las personas son la pensión por viudez, por vejez y por cesantía en edad avanzada, por años laborados, o también una pensión por riesgo de trabajo o por invalidez. Por todas estas pensiones que ustedes reciban, deberán de presentar la declaración anual, siempre y cuando ese monto también rebase de los 400,000 pesos en el año.
o bien si no lo rebasó pero tuvieron 2 pensiones de las que acabamos de comentar, deberán presentar la declaración anual, y también si tienen algún otro ingreso. Por ejemplo, que tengan su pensión y además tengan un pequeño negocio o renten alguna casa o algún local comercial, deberán de presentar la declaración anual. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Una persona que percibe ingresos por pensión, ella la recibe del IMSS, pero además recibe otra por el ISSSTE como parte de una prestación laboral, y aparte recibe una pensión por viudez. Entonces está obligada a presentar la declaración anual. Pero aquí es importante comentar para todas las personas que están jubiladas o pensionadas que hay un monto que está exento. Esto significa que no paga el impuesto sobre la renta y está libre del pago del impuesto sobre la renta cuando el monto diario percibido no exceda de 15 veces el salario mínimo del área geográfica de la persona contribuyente. Entonces se debe de considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador. Y también es importante comentarles que cuando reciban un pago único, que generalmente es cuando se conviene con el patrón que ya no se va a elaborar, hay un convenio de por medio y por lo tanto se realiza un pago único. En ese caso también hay un monto exento, es decir, libre del impuesto sobre la renta. Esto no significa que no se va a declarar. Sí se debe declarar, pero no va a pagar impuesto una parte de ese monto que están percibiendo. Y el artículo 171 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta nos dice que se va a pagar el impuesto sobre la renta cuando el importe de los ingresos exceda de 90 veces el salario mínimo del área geográfica del trabajador. Entonces hay una cantidad muy considerable exenta del impuesto sobre la renta siempre y cuando pues haya ese convenio que el patrón y el trabajador en su momento suscribieron. Otro de los regímenes que comentábamos al inicio que está obligado a presentar la declaración anual es el régimen de actividades empresariales y profesionales, que recordaremos que son totalmente distintos a los sueldos y salarios porque no tienen esa característica de un servicio personal subordinado, sino todo lo contrario. Son servicios personales independientes donde las personas físicas ejercen su carrera, a lo mejor, o realizan alguna actividad empresarial, pero por cuenta propia. El servicio personal independiente pues puede ser como un médico, un dentista o cualquier persona que ejerza su carrera de manera independiente, o la actividad empresarial. Y también pueden entrar en este régimen aquellos que presten servicios a través de Internet cuando rebasen el monto para tributar en reciclo. O también deben de presentar la declaración anual los que están en arrendamiento o los que vendan bienes constantemente o adquieran bienes también. Y los intereses, cuando los intereses reales sean superiores a 100,000 pesos o la suma de estos con los salarios sea superior a los 400,000. También están obligados a presentar la declaración anual, que son totalmente distintos a los salarios cuando obtienen dividendos, que generalmente son para aquellas personas que son socios de alguna empresa y que les pagan estos dividendos. Independientemente de su monto, deberán de presentar la declaración anual. Y los demás ingresos que hayamos percibido en el año, como puede ser el cobro de nuestra Afore, por ejemplo, debemos de declararlo también en nuestra declaración anual, y la ley del impuesto sobre la renta pues lo considera como demás ingresos. Y algo muy importante también es que debemos de señalar en nuestra declaración anual datos informativos. Esto significa que son datos que estamos obligados únicamente a informar al SAT sin que esto signifique que vamos a pagar un impuesto por haberlo plasmado en nuestra declaración anual. Debemos informar al SAT aquellos ingresos que hemos percibido
por premios, por préstamos o donativos y que en lo particular o en su conjunto no rebasen de 600,000 pesos. También si recibieron en el año alguna herencia, algún legado o vendieron una casa habitación o un local comercial o un departamento, si rebasan de 500,000 pesos de manera individual o en la suma, deberán de informarlo en la declaración anual. Y por último, cuando se perciban viáticos y el monto sea superior a 500,000 pesos y represente más del 10% de los ingresos por sueldos y salarios. En todos estos casos, debemos de informar estos datos informativos en nuestra declaración anual. Otro régimen que está obligado a presentar la declaración anual independientemente del monto de ingresos que haya tenido en el año anterior es los ingresos por enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas tecnológicas, que básicamente pues es el servicio de mensajería, del repartidor de alimentos o transporte de pasajeros a través de estas plataformas por internet. Son personas físicas que realizan estas actividades a través de estas plataformas que ya conocemos. Y es importante señalar también la facilidad que da el artículo 113b de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece que cuando una persona obtenga ingresos exclusivamente, únicamente a través de estos servicios por internet de plataformas tecnológicas y en el ejercicio inmediato anterior no haya excedido de 300,000 pesos en el año, podrá optar por no presentar la declaración. También es importante señalar que cuando hayan tenido ingresos mediante pues estos servicios a través de internet y aplicaciones tecnológicas, pero tengan además otros ingresos por sueldos y salarios e intereses y la suma total no supere los 300,000 pesos, también pueden optar por no presentarla. Son los únicos supuestos. Otro régimen que también debe presentar la declaración anual son los intereses. Hay personas que únicamente tienen su dinero en el banco, no trabajan, no reciben ningún otro ingreso más que los mismos intereses que se van generando. En ese supuesto, también deben de presentar declaración anual. El artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que estos intereses son ganancias que se generan por inversiones realizadas ante estas instituciones bancarias o financieras y se consideran intereses precisamente los generados por los servicios financieros contratados cuando aperturen alguna cuenta de inversión a plazo fijo o bien la ganancia de enajenación de bonos, valores y otros títulos de crédito. En ese supuesto deben de presentar la declaración anual. Si solamente tienen estos ingresos por intereses, se tiene la obligación cuando esos intereses rebasen en el año de 100,000 pesos. En el apartado de la declaración anual se va a visualizar este apartado de ingresos y se va a visualizar la cantidad precargada que la institución bancaria reportó al SAT. Y es importante aquí señalar que cada año la institución bancaria les debe proporcionar una constancia donde van a poder visualizar los intereses nominales, los reales, la pérdida que tuvieron en el año, porque todos esos conceptos son indispensables para plasmarlos en la declaración anual. Otro supuesto donde también debemos de presentar la declaración anual es cuando vendemos los bienes inmuebles. Si ustedes vendieron su casa, algún departamento, algún local comercial, algún terreno, deben presentar la declaración anual por ese ingreso que tuvieron. El Código Fiscal de la Federación nos dice que se entiende por enajenación de bienes, entre otros conceptos, toda la transmisión de la propiedad, aún en la que la persona que lo vende se reserve el dominio del bien enajenado, que puede ser, como les comentaba, un terreno, una casa, un departamento, algún local comercial. Pero aquí es muy importante tener presente, si ustedes van a vender alguno de estos bienes, que todos estos bienes inmuebles, algunos de ellos están exentos.
Y esta exención, es decir, una cantidad está libre del pago del impuesto sobre la renta, pero esta cantidad se determina al momento de calcular el impuesto que ustedes van a pagar por ese ingreso que van a percibir, como puede ser en el momento de que van a realizarlo ante el notario público. El notario público es el que debe de calcular y efectuar esa retención. En ese supuesto, pues el notario les debe de emitir un comprobante fiscal digital por internet donde venga el monto del impuesto sobre la renta que retuvo al momento de que ustedes realizaron ese pago ante el notario público, y él lo debe de enterar ante el SAT. El impuesto lo debe de pagar la persona contribuyente que está vendiendo y la retención la realiza el notario fedatario público. En caso de que no les emita el comprobante fiscal por internet, pueden acudir con nosotros para que les requiramos que les emita ese comprobante referente a la retención del impuesto que les hizo. Ahí es importante señalar también que hay una exención, como les comentaba hace un momento, respecto de la cantidad que puede estar libre del impuesto, que es cuando la persona contribuyente vende su casa habitación. Cuando venden su casa habitación puede estar exenta del impuesto sobre la renta siempre y cuando ustedes acrediten que efectivamente se trataba de su casa habitación, y también siempre y cuando el monto del costo en que ustedes la vendan pues no exceda de 700,000 unidades de inversión, y siempre y cuando pues esa venta se formalice ante el notario público. Por otro lado, también es un requisito que en los 3 años anteriores a la fecha en que están vendiendo no hayan vendido alguna otra casa habitación. Y por último, también algo muy importante, la manera en que pueden comprobar que efectivamente se trataba de su casa habitación y gozar de este beneficio de la exención, pues sería con su identificación oficial, donde se acreditara el domicilio de la casa que están vendiendo, comprobantes de pago de luz, de teléfono, incluso estados de cuenta de instituciones financieras que estén a su nombre o de su esposa, esposo, cónyuge, etc. Ahora bien, es importante comentarles cuáles son los beneficios que establece la resolución miscelánea fiscal respecto a aquellas personas contribuyentes que pueden optar por no presentar su declaración anual. Aquellos que hayan ingresos exclusivamente por salarios de un solo empleador, siempre que no exista un ISR a cargo, o bien que hayan tenido ingresos por intereses nominales que hayan excedido de 20,000 pesos en el año, únicamente esos ingresos, o que el empleador no haya emitido el comprobante fiscal por nómina respecto de la totalidad de los ingresos por salarios. Y esta facilidad es importante señalar que no es aplicable para aquellos que hayan percibido ingresos por jubilación, por pensión o por indemnización laboral, que es cuando nos separamos de nuestra relación laboral, dejamos de laborar y entonces nos pagan esta indemnización. En esos casos, forzosamente se debe de presentar la declaración anual. Y reiterar lo que les comentaba, debemos de informar los préstamos, los donativos, siempre y cuando rebasen de 600 pesos. Este es el apartado donde debemos de realizar una declaración anual, en el apartado de datos informativos obligatorios. Y por otro lado, tener presente que también están exentos del pago de impuestos aquellos donativos que ustedes reciban entre cónyuges o entre ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que pues haya un documento que compruebe que efectivamente fue un donativo. No basta con que tengamos un estado de cuenta donde hayamos transferido pues esa cantidad a nuestro familiar. Esos son los que se encuentran obligados a presentar la declaración anual, y ahora vamos a comentar brevemente qué pasa si resulta un saldo a favor en nuestra declaración anual, el tema de la devolución automática. Cuando obtenemos una devolución en nuestra declaración anual, puede ser
que en el momento en que la presentemos, pues optemos ahí mismo por solicitar, perdón, la devolución automática. En ese momento nos va a pedir, como pueden ver en pantalla, nuestro número de cuenta clave y si optamos por devolución. Es importante señalar que cuando obtienen un saldo a favor que no supere los 10,000 pesos, pueden enviar la declaración únicamente con su contraseña. Pero si es mayor a 10,000, necesariamente deberán de presentar la declaración con su e-firma. Y por otro lado, una vez que ya la presenten, pues les va a arrojar este acuse que vemos en pantalla. Para consultar la devolución del estatus de la devolución automática que acabamos de solicitar, vamos a entrar en la página de internet del SAT en el apartado de devoluciones y compensaciones y posteriormente en seguimiento de trámites y requerimientos. Vamos a entrar con nuestro RFC y contraseña y posteriormente vamos a seleccionar la devolución y el ejercicio, que en el caso particular pues tendría que ser 2024. Y ahí nos va a aparecer el estatus de nuestra devolución, como puede ser pagada, o puede ser en proceso, o puede ser negada, o con inconsistencias, etc. Pero aquí pueden ustedes consultar el estatus. Para que la autoridad efectúe la devolución es en un plazo aproximado de 5 a 10 días hábiles. ¿Qué sucede cuando el estatus es rechazada o con inconsistencias? Debemos de verificar, como siempre, pues cuáles son los rechazos, las inconsistencias que nosotros tenemos derivado de la declaración que presentamos y por qué motivo la autoridad no la depositó, para ver si es necesario presentar una declaración complementaria o bien que acudan con nosotros para brindarles el servicio pertinente y en caso de que la declaración sea correcta, pues requerirá a la autoridad para que les deposite. Entonces, tenemos en primer lugar, ya conocemos si efectivamente nos encontramos o no obligados a presentar la declaración anual. En ese sentido, debemos de presentar una declaración complementaria con las inconsistencias corregidas en caso de que haya esas inconsistencias y vamos a tener que solicitar la devolución manual. Se le denomina manual porque es a través de un formato electrónico de devoluciones que se debe de solicitar a través del buzón tributario. Y en el supuesto de que la autoridad les emita algún requerimiento adicional, este requerimiento se debe de atender en un plazo no mayor de 20 días y nosotros les podemos apoyar en elaborar el escrito para atender ese requerimiento. Nosotros como Prodecon les podemos brindar estos servicios gratuitos para presentar su declaración anual, para solicitar la devolución del saldo a favor y en caso de que no les devuelvan, pues también solicitarlo a la autoridad. Si tienen alguna duda adicional, pues como siempre dejo tiempo para atender las dudas o las preguntas que tengan. De lo contrario, pues ustedes pueden ver en pantalla nuestros medios de contacto para que puedan agendar su cita o bien acudir con nosotros. Quedo atenta. Muchas gracias. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al parecer no hay ninguna duda por parte de los presentes. Buenas tardes. Muchas gracias. De todas maneras, ellos ya anotaron los datos para que cuando lo consideren adecuado puedan acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para atender alguna situación más en particular. Ya anotaron los datos. Si no, no duden en retomar la grabación. Si les pasó alguna duda, algún detalle, no duden en que puedan visualizarla en la página de Facebook de Espacio Emprendedor o en la página de YouTube que se llama Academich. Y bueno, antes de terminar la sesión, vamos a entregar el reconocimiento oficial que tiene el gobierno del estado de Michoacán a través de la Secretaría de Desarrollo Económico a la doctora Liz Marisol Gómez González por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich,
en la capacitación titulada ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual?, realizada el día 14 de marzo de 2025 en Morelia, Michoacán, y este reconocimiento contiene la firma de nuestra directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social. Más adelante le vamos a hacer entrega de manera física este reconocimiento. Y bueno, no me queda más que agradecerle y en nombre de nuestras autoridades extenderle un cordial saludo y un agradecimiento por ofrecer su conocimiento sobre temas fiscales de nueva cuenta en este programa de Academich. Al contrario, muchas gracias. Estamos atentos. Gracias a usted, gracias a los presentes y nos vemos la siguiente semana. Michoacán es mejor.